Hola mis hermanos, ¿cómo han estado? Un gusto volverlos a ver. ¿Cómo les fue en fin de año? ¿Bien? ¿Sí? Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno mis hermanos, hemos estado mirando la introducción a Hechos, ¿cierto? La introducción a Hechos de los Apóstoles con Eddie, ¿sí? Sí, a ver quién se acuerda. Yo no he estado en las enseñanzas, por eso quisiera saber a ver qué han visto. ¿Quién me cuenta algo de lo que han visto en esa introducción? ¿Quién? Keiner, ¿qué se acuerda? ¿No? Pero, bueno, ¿qué vieron de la introducción? ¿Duván se acuerda? De Hechos. Duván creo que no estuvo, ¿no? Cuando Eddie dio. Hermano Manuel. Sí, listo, listo. Bueno, pero tiene que, ¿cómo dice Nicole? Listo. Bueno, espérenme, coloco por acá el cronómetro para no pasarme del tiempo. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 1. Vamos a iniciar con ese capítulo, aprender acerca de Hechos. Bueno, sí, aprenderemos, mira, acerca de la iglesia primitiva, acerca de esa iglesia primitiva que nosotros vamos a encontrar en este libro. Vamos a ver cómo inició, cómo creció y cómo se ha mantenido hasta el día de hoy. También vamos a ver, mire, cómo eran y cómo actuaban los primeros discípulos, ¿no? Sus luchas, esa pasión que tenían por el evangelio, su amor, también sus errores, ¿no? Porque también en algunas ocasiones se cometieron errores. Y veremos, mire, ese testimonio de la iglesia primitiva que ha trascendido hasta nuestros días. A veces nosotros pensamos y decimos en esta época, es que la iglesia primitiva era una iglesia casi perfecta, pero la iglesia de hoy es una iglesia que tiene muchos problemas. Pero ese pensamiento no es verdadero, mire. Porque si usted ve la iglesia primitiva, también pasaba por cosas difíciles. Basta con que usted lea las cartas de Pablo, ¿no? Y las que hemos estado aprendiendo. Por ejemplo, mire, la iglesia primitiva tenía creyentes inmaduros. ¿Hoy en día hay creyentes inmaduros? Sí. Tenía conflictos, mire, luchas. Tenía pecados, como en el caso de Pablo, cuando juzgaba a esta persona fornicaria en Corintios, ¿sí? Que estaba cometiendo inmoralidad. Había ese tipo de cosas, mire. Había problemas similares a los que vemos hoy en día. Había creyentes inmaduros, había pecado. Inclusive existían falsos hermanos, mire. En Gálatas 2:4 al 5 Pablo lo dice. La iglesia, mire, primitiva se enfrentaba a muchas cosas con las que la iglesia hoy en día también nos enfrentamos y con el mismo casi tipo de creyentes. También enfrentaba la mentira, mire. ¿Cuál es uno de los casos de mentira que encontramos en la iglesia primitiva más conocido? En Hechos. Mm. Doña Ananías y, ¿de qué? Ananías, don Ananías y Zafira y Ananías. No se confunde con esos nombres. Sí, este matrimonio, ¿no? Que mintió por quedar bien, ¿no? Que lo encuentra usted en Hechos capítulo 5. También había personas que decían ser creyentes y desertaron, como fue el caso de Demas, mire, que dijo que se fue al mundo, que amó más el mundo y abandonó a Pablo, mire. Entonces encontramos muchos casos, mire. ¿La mentira es común hoy en día en la iglesia? Lastimosamente sí, mire. Para muchas personas que se dicen creyentes, mentir ya se ha vuelto algo menor. Yo miento, pero es un pecadito que no tiene, no es importante. No, es un pecado. Dios no mide los pecados por el tipo. Así que si usted mintió, no es tan pecador. Si usted mata, ahí sí es bien pecador. No, pecado es pecado. ¿Sí? Y la mentira, lastimosamente, hoy en día también enfrentamos en la iglesia, mire. La mentira.
El apóstol Pablo también tuvo que enfrentar crítica, mire, persecución, ¿sí? Y eso lo aprendimos en Corintios. Él tuvo que enfrentar muchas de esas cosas, mire. También hubo ocasiones en que la iglesia no tuvo recursos para seguir la obra. ¿Se acuerda un caso que lo vimos en Corintios también? Cuando la iglesia no tenía recursos. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por mucha necesidad. Y Pablo tuvo que acudir a las otras iglesias para que lo ayuden. Macedonia, mire, para que apoyara a la iglesia. Había necesidad. ¿Hoy en día pasamos necesidad como iglesia? Sí, pasamos por necesidades. Gracias a Dios que tenemos un lugar que es propio, mire. ¿Se imagina nosotros pagando arrendo aquí todos los meses? ¿Cuánto puede valer el arrendo de un lugar como este? Mire qué bendición que tenemos. Pero a veces nosotros no valoramos eso, ¿no? Como que, sí que tenemos una iglesia, qué bueno. Pero vaya a ver la gente, mire, la iglesia en Ipiales paga el arrendo, mire, y a veces tienen que estar sacando ahí para mensualmente pagarlo. Y eso es algo preocupante a veces cuando no hay. Pero nosotros tenemos esa bendición. La iglesia también pasó por necesidad, mire. Pasó por persecución, mire, persecuciones. Muchas veces la iglesia fue perseguida, o la mayoría de veces fue perseguida. Hoy en día hay persecución, pero más en un sentido ideológico, más que como lo pasaban ellos en la antigüedad, ¿no? Que los mataban y asesinaban. Pero también hay persecución hoy en día. Mire, no existen iglesias perfectas, no hay iglesia perfecta, ¿sí? No existe una iglesia perfecta. Toda iglesia lucha con cosas y no es perfecta. ¿Por qué? Porque está llena de seres humanos que somos imperfectos, ¿sí? Por ahí decía una frase un pastor en una ocasión, decía: si tú estás buscando una iglesia perfecta, en el momento en que tú pongas un pie en esa iglesia, dejó de ser perfecta. Porque nosotros somos imperfectos, fallamos, cometemos errores y por eso no hay iglesia perfecta. Nosotros todavía estamos en proceso, mire, no somos producto terminado, estamos en proceso. Pero una cosa importante que debemos tener en cuenta es que una iglesia que cae en la apostasía ya no se debe llamar iglesia, ya no es iglesia, ¿sí? Una cosa es que haya seres humanos imperfectos y la iglesia luchemos con cosas. Otra cosa es que la iglesia esté en falsas doctrinas. En ese caso ya no es iglesia, ya no es iglesia. Entonces, mire, la iglesia actual presenta problemas similares a la iglesia primitiva. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que los creyentes de la iglesia primitiva confiaban más en Dios que lo que confiamos nosotros hoy en día. Confiaban más en Dios. ¿Y sabe cuál era uno de los motivos que ellos confiaban más en Dios? Que eran perseguidos. Ellos dependían totalmente de Dios. Su único sustento era Dios. Hoy en día nosotros pasamos por un problema, puede ser económico, y podemos acudir a varias cosas: endeudarse, pedirle prestado a una persona. Pasamos por enfermedad y podemos acudir a un médico, podemos hacer muchas cosas. La iglesia primitiva no tenía esas cosas, mire, era una iglesia marginada. Los creyentes eran echados de sus trabajos por ser cristianos, no recibían atención médica, no tenían sustento. ¿Cuál era su único socorro, su única atención? Dios. Si ellos no dependían de Dios, como decimos vulgarmente, estaban llevados, mire. Pero hoy en día nosotros hemos aprendido a depender más de las cosas del mundo que de Dios. ¿Es bueno ir a un médico? Claro que usted debe ir a un médico cuando está enfermo. Sí, claro que debe hacerlo. Pero nuestra confianza principalmente debe estar en el sustento que el Señor nos da. La iglesia primitiva dependía, mire, dependía de Dios, dependían. Su único recurso era Dios. Su vida estaba basada en lo que Dios hacía por ellos, mire. También en esa época no había Netflix, mire lo bueno, ¿no? Porque hoy en día muchos de los creyentes a veces pasamos más nuestro tiempo dedicado a ese tipo de cosas, mire. Pero la iglesia, vamos a ver más adelante, que estaba dedicada a la oración y al ruego, mire. Esa era una de sus principales fortalezas. Vamos a ver más adelante. Sí, tenemos que tener algo presente, mire. El libro de Hechos, yo creo que ya se los ha de haber comentado, pero el libro de Hechos no es un libro doctrinal. De ahí no podemos nosotros sacar doctrina, ¿sí?
Hay muchas iglesias de las pentecostales y carismáticas que generalmente sacan doctrina del libro de Hechos, ¿sí? Y utilizan situaciones particulares para aplicarlas a su vida. ¿Cómo cuál? ¿Cuál situación en Hechos es particular y hoy en día muchas veces la aplican? A ver. Las lenguas, por ejemplo, mire. ¿Sí? Situaciones particulares que son de Hechos, cuando la iglesia comenzó, que no son aplicables a nosotros hoy en día. Muchas de esas situaciones. Por eso el libro de Hechos no es doctrinal, es histórico y podemos sacar aplicaciones prácticas para nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar, pero antes vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, Dios del universo, gracias Señor por la oportunidad una vez más que me das de estar aquí frente a mis hermanos. Mi oración en esta mañana, Señor, es que puedas abrir el entendimiento en nuestras vidas. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra, Dios. Que no lo hagamos, Señor Dios, con un corazón predispuesto o, Señor, a la defensiva, Señor, sino que pongamos un corazón dispuesto, un corazón donde tu palabra pueda fluir, Señor, donde tu palabra pueda llevarnos a actuar, llevar esa palabra a la acción, Señor, que es lo más importante. Dirige mi vida, Señor, y dirige la vida de cada uno de mis hermanos en lo que tú quieres transmitirnos el día de hoy, y que todo lo que hagamos, digamos y pensemos en esta mañana sea para tu gloria y para tu honra, Señor. En Cristo, amén. Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos. Hechos capítulo 1. Como es un libro histórico, va a haber mucha información, ¿sí? Y a veces tiende a volverse, pues, como una clase, ¿sí? Pues la idea no es que se vuelva netamente una clase, pero vamos a ir viendo qué nos enseña el Señor a través de este libro. Bueno, dice Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ya sabemos que el que está escribiendo ahí es Lucas, ¿sí? Lucas, discípulo de Cristo, no apóstol, ¿no? Porque muchos dicen el apóstol Lucas. Lucas no fue apóstol, pero sí fue discípulo del apóstol Pablo, ¿sí? O estuvo instruyéndose con Pablo. Bueno, y Lucas también le enseñó muchas cosas a Pablo, ¿no? Y fue uno de sus más allegados colaboradores, el médico Lucas. Sí, Lucas escribe el Evangelio de Lucas, que lleva su mismo nombre, y también escribe este libro de los Hechos. Él está dirigiéndose principalmente a un hombre que se llamaba Teófilo. Teófilo, mire. ¿Sí? Y en el primer tratado, ¿cuál fue el primer tratado? El Evangelio. ¿Y qué le escribió Lucas en ese Evangelio? Los hechos de la vida de Jesús. Por eso le está diciendo, mira, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, o sea, Lucas no es que escribió lo que se le vino, ¿no? Lógicamente lo inspiró el Espíritu Santo, pero él también investigó. Y él lo dice, mire, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, mire, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Se ve que, mire, Lucas ya venía enseñándole a Teófilo la vida de Jesús. Si lo vemos en un contexto de iglesia, podemos decir que Teófilo era discípulo de Lucas, mire, o estaba aprendiendo de la mano de Lucas, ¿sí? Porque él le dice, mire, las cosas de las cuales has sido instruido. Ya venía, mire, ese proceso de instrucción, mire. Nosotros cuando discipulamos a una persona, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Enseñarle las cosas que Jesús enseñó, mostrarles lo que Jesús enseñó, hablarles de la salvación que Jesús enseñó. Usted no les va a hablar sus testimonios, ahí, sus cuentos, ahí, sus cosas personales, no, eso es irrelevante. Puede enseñarle,
pero el mensaje se basa en lo que Jesús hizo, lo que Jesús hizo, no lo que usted hizo, lo que fulanito hizo, lo que Jesús hizo y enseñó, mire. Entonces, mire, esos hechos de Lucas ya habían sido transmitidos a su amigo Teófilo, que incluían la vida y enseñanza de Jesús, el ministerio terrenal, la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Todo eso. Por eso cuando usted predica el evangelio, ¿qué tiene que hablar? La vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección y la ascensión. Ese es el evangelio. Si usted omite una de esas partes, no está dando el evangelio completo. Si yo le hablo a la gente de Jesús y lo que hizo, pero no le hablo de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, le estoy dando un evangelio incompleto, mire, incompleto. Eso es lo que debemos enseñar. Mire, algo importante que vemos en este verso, dice Lucas, lo que Jesús hizo y enseñó. Jesús es nuestro gran ejemplo, mire, el fundador de la iglesia, lo que hizo y enseñó. Mire, como creyentes nosotros podemos cometer el error, y muchas veces lo cometemos, de enseñar pero no hacer. Porque es bonito pararse acá o allá o en cualquier lugar y enseñar, pero lo más difícil, ¿sabe qué es? Hacer lo que enseñamos, y muchas veces fallamos en eso, en hacer. Pero Jesús no, enseñó e hizo. Ese fue su mayor ejemplo, mire, y eso es lo que Lucas le estaba enseñando. Nuestras palabras siempre deben ir en armonía con nuestras acciones. Eso es lo importante, mire. Mire, muchos afirman que la iglesia primitiva comenzó en el Antiguo Testamento. ¿Se ha escuchado esa falsa enseñanza? Es una falsa enseñanza, mire. Ellos toman la palabra iglesia y la buscan en el original eclesia, que significa los llamados afuera. Entonces ellos dicen, claro, mire, el pueblo judío fue llamado, entonces ahí comenzó la iglesia, ellos son la iglesia. Falso. Muchos de esos que dicen esa enseñanza son los judaizantes, mire, los judíos mesiánicos. Ellos hablan de la iglesia del Antiguo Testamento, pero la iglesia no apareció en el Antiguo Testamento. Si usted va a la carta a los Efesios, la iglesia era un misterio, y Pablo lo dice, era un misterio, mire. La iglesia no comenzó ahí. Vamos a ver más adelante dónde comenzó, mire. Y mire, hay una simple razón. Hoy hay judíos actualmente. ¿Todos son cristianos? No, la mayoría no. Entonces no puede ser la iglesia el pueblo judío. La iglesia está formada por todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo. Seamos judíos, seamos gentiles, sean hombre, mujer, esclavo, libre, dice Pablo, mire. Todos formamos la iglesia. Aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Los que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, introducidos, sumergidos, quiere decir la palabra, mire. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Y como les digo, lea Efesios, ahí nos habla de la iglesia, de ese misterio, mire. Entonces, mire, volvamos al texto. El destinatario principal, ¿quién fue? Teófilo. El nombre Teófilo significa amigo de Dios, ¿sí? Si usted quiere para colocarle a su hijo, puede colocarle también ese nombre, mire. Si Keiner tiene un hijo más adelante, o una hija, puede colocar Teófilo o Teófila, mire, ¿sí? Amiga de Dios, mire. Bonito el nombre, ¿no? Amigo de Dios, mire. Significa Teófilo. Mire, según los historiadores, dicen que él posiblemente fue un hombre noble, ¿sí? O un funcionario importante, ¿sí? O sea, tenía un cargo importante, o fue una persona de familia noble. Y debido a esa palabra que utiliza Lucas en el Evangelio, excelentísimo, mire, excelentísimo Teófilo, ¿sí? Esa palabra, mire, o ese calificativo en el mundo romano era muy utilizado. ¿Pero para qué? Mire, se utilizaba mucho para dirigirse a gente importante o de alta alcurnia. Sí, excelentísimo, ¿sí? Cuando usted lo saluda a alguien, o ¿cómo le va? Excelentísimo, ¿no? ¿Sí? Lógicamente no utilizamos eso en nuestro contexto. Hoy en día se le dice doctor, ¿no? A cualquier pelagato por ahí, ¿no? Doctor. Todo el mundo es doctor hoy en día, ¿no? ¿Sí? Y en el mundo evangélico ya se dicen apóstoles, ¿no? Por ahí salieron unos charlatanes diciendo que ahora ya no es apóstol, sino serafín, mire. ¿Sí? ¿Cómo le va, Serafín? Creo que yo tengo un amigo en Ipiales que se llama Serafín, ¿no? Yo no sé por qué le colocaron así, ¿no? Pero mire, era excelentísimo. Un cargo importante tenía este hombre Teófilo, ¿sí?
un cargo importante posiblemente. ¿Qué vemos aquí? Mire, no sabemos si Teófilo ya era un creyente convertido totalmente o en ese momento estaba simplemente interesado en conocer de Cristo. No sabemos. Posiblemente ya era un creyente, de acuerdo a lo que Lucas dice, que venía ya hablándole, instruyéndolo ya en la fe, instruyéndole. Entonces, mire, Teófilo ya conocía de Jesús, qué había hecho Jesús, qué había pasado con Jesús, ya lo conocía por el primer tratado, por el Evangelio. Ahora Lucas le iba a hablar de la iglesia, mire. Versículo 2. Sigue diciendo Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, mire, ¿sí? Que había escogido. Lucas está hablando de la ascensión de Jesús, la ascensión. Esa fue la parte final de su evangelio, mire, la ascensión. Lucas comienza a narrar la vida de Jesús, muerte, resurrección y termina con la ascensión. Mire rápidamente Lucas 24:51. Lucas 24:51, mire lo que dice ahí en el evangelio. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, mire. Ahí termina. Jesús es llevado al cielo, mire. La ascensión de Jesús. Hasta ahí le había enseñado a Teófilo en el primer tratado. Hasta ahí. Le dice en este versículo que Cristo dio mandamientos por medio del Espíritu Santo, mire, a sus apóstoles, a los que Él había escogido, a los que Jesús escogió, mire. ¿Qué son esos mandamientos? ¿Qué fueron esos mandamientos? Verdades transmitidas con autoridad divina. Verdades transmitidas con autoridad divina, reveladas a los apóstoles, reveladas. Y todas ellas quedaron registradas en el Nuevo Testamento. Eran verdades divinas esos mandamientos. ¿Hoy en día puede haber mandamientos nuevos? No, no hay revelación nueva. Cualquier charlatán que salga diciendo que Dios le reveló, falso. Dios ya no revela nada hoy en día. La revelación está aquí en la Biblia, mire. Aquí está la revelación completa. Pero en ese momento Dios les estaba revelando, Cristo les estaba revelando a ellos verdades maravillosas, verdades, mire. Mis hermanos, mire, algo importante aquí, nosotros también fuimos escogidos por Dios, por Cristo, fuimos escogidos. Y nosotros también hemos recibido mandamientos, ¿sí? Como le digo, no mandamientos audibles, ¿no? Es que Jesús me habló al oído y me dio un mandamiento, no pasa eso hoy en día. Hemos recibido mandamientos a través de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Ahí están los mandamientos. ¿Qué debemos hacer? Seguirlos. Así de simple, seguirlos. Seguir esos mandamientos, mire. La bendita palabra de Dios. Vivir esos mandamientos y transmitirlos a los demás. Ese es el discipulado, mire. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizadlos y enseñarles todas las cosas que yo les he enseñado, dijo Jesús. Enséñenles. No tenemos por qué tener revelaciones nuevas, ya está la palabra para enseñarla, mire. Versículo 3 dice, sigue hablando Lucas, ¿no? A quienes también, después de haber padecido, Cristo, ¿no? Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, mire, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, mire. Lucas le está hablando del padecimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ese padecimiento, que primero fue por los judíos y romanos, cómo lo lastimaron, cómo lo golpearon, cómo lo flagelaron, cómo le colocaron una corona de espinas que lo ensangrentó. Y después el sufrimiento en la cruz, la agonía que él pasó ahí crucificado mientras estaba muriendo, mire. ¿Sí? De eso está hablándole Lucas. Después de haber padecido, mire. Se presentó vivo, dice, mire. Lógicamente, después de que él padeció, ¿qué sucedió? Vino la resurrección, el evento más importante, mire. ¿Sí? Después de haber padecido, mire, en la cruz del Calvario. Mire, la resurrección de Cristo es uno de los eventos más grandes que existen y es uno de los puntos más importantes de nuestra fe. Dice Pablo que si no hay resurrección de Cristo, vana es nuestra fe.
y somos los más dignos de conmiseración que existe en este mundo. Pero nosotros sabemos que Jesús resucitó. ¿Usted está seguro que Jesús resucitó? ¿Sí? ¿Está plenamente convencido? ¿O es como esos escépticos o esos ateos que dudan? Ellos atacan nuestra fe. Cristo no resucitó, ese fue un cuento, se lo inventaron por ahí. Por ahí regaron el chisme de que había resucitado y era falso, dicen ellos. Mire. Pero la doctrina de la tumba vacía está comprobada, mire, por historiadores, por teólogos. La tumba vacía, mire, la tumba vacía. Y así como en la época de Jesús trataron de negar la resurrección, de ocultarla, hoy en día pasa lo mismo, como les decía, mire. Pero ¿sabe qué dice Lucas? Hubieron pruebas que indubitables, indubitables. Esa palabra indubitable en el original, ¿sabe qué significa? Tecmerión, no Omicron, ¿no? Se va a asustar ahorita. Tecmerión con K, tecmerión, que significa, mire, una señal segura, una señal segura, una prueba positiva, ciertísima. O sea, esas pruebas indubitables quiere decir que la resurrección era algo real, totalmente comprobado. No había símbolo o señal de duda. Mire. Tremendo, ¿no? Miren lo que dice 1 Corintios 15, 5 al 8. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8. Y miren lo que dice Pablo. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de ¿cuántos? 500 hermanos, imagínense, 500. A la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, en ese momento vivían todavía esos testigos oculares. Y otros ya duermen, o sea, habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. ¿Dónde le apareció a Pablo? ¿En qué lugar le apareció a Pablo? Camino a Damasco, ¿sí? Muchos dicen cuando lo botó del caballo, pero no sabemos si estaba sentado en el caballo, ¿no? La palabra solo dice que cayó a tierra. Sí, un dato ahí para que lo estudie, ¿sí? Mire, cuando una o dos personas afirman haber visto algo sobrenatural, muchas veces nosotros no creemos. Por ahí salió un video que decían que vieron ángeles y un poco de tonteras, ¿no? Mira, llegaron otros feligreses, ¿no? Sí, cuando dos personas afirman, digamos, llegan dos personas hoy en día y nos dicen, mire hermano, yo me levanté en la mañana y vi dos ángeles al lado de mi cama. ¿Usted qué piensa? O se comió unos frijoles trasnochados, ¿no? ¿Sí? O sea, es difícil creer en temas sobrenaturales, inclusive cuando 10 personas lo dicen, porque hoy en día hay mucha cosa, hay mucha vaina que se inventan y muchas cosas. Pero mire aquí, mire, 500 testigos, 500 testigos. Imagínense, 500. Son muchas personas, muchísima gente, muchísima gente. Por eso es verídico, verídico. Mire, Jesús entró de manera sobrenatural a un lugar que estaba cerrado. Él se les apareció, por eso se asustaron. Les mostró las heridas de su crucifixión, mire, y aún comió y bebió con ellos. A Tomás le dijo, ven, toca las heridas. No dudes, sé creyente, le dijo, mire. Él quería demostrarles que no era ningún espíritu, sino que era el Cristo resucitado, mire, con un cuerpo glorioso, como el que tendremos un día nosotros, amén. ¿Si quiere usted un cuerpo glorioso? ¿O quiere todavía seguir con este cuerpo que se enferma y anda chacoso a cada rato, mire? ¿Ah? Un cuerpo glorioso, mire. Dice que estuvo 40 días con ellos, el versículo, mire, 40 días con ellos. No fue un día, no fue que los saludó, bueno muchachos, los saludó y se fue. No, 40 días, más de un mes pasó con ellos, mire, más de un mes, 40 días. Fue un periodo de tiempo entre su resurrección y su ascensión, 40 días, mire. Hizo apariciones habituales a los apóstoles y a otras personas. Ellos de pronto estaban reunidos y el Señor llegaba y se les aparecía y compartía con ellos, mire. ¿Sí? ¿Cuál fue uno de los propósitos de Jesús durante esos 40 días?
suministrar evidencias convincentes de su resurrección. Ver que todas las personas lo vean ese milagro tan grande, la resurrección. Y todo lo que hizo él, mire, eran pruebas convincentes, pruebas indubitables, ciertísimas, no podían rebatirse. Si alguien decía, ay, ¿será verdad que dicen que por ahí Jesús resucitó? Sí, míralo, ya viene. Todo el mundo lo veía. 40 días, 500 personas. ¿No crees? Ven, te voy a llevar a una reunión donde va a estar el Señor. Algo tremendo, mire. No es como hoy en día esos que andan levantando muertos, ¿no? Que salen con sus testirrollos ahí de que levantaron muertos. Y es puro show. Eso era algo real, mire. Uno de los propósitos de Jesús fue ese, mire. Durante sus apariciones, ¿de qué les habló el Señor? ¿De qué les habló? Del reino. Él no se puso a contarles cuentos ahí de que vainas raras, mire. Les habló del reino, del reino. ¿A qué se refería el reino? Mire, la salvación, la consagración, la santidad. De eso les hablaba el Señor, mire. Porque ese fue el tema dominante durante el ministerio terrenal de Cristo en la tierra. El reino de Dios, su justicia, la consagración a Dios. Eso es lo más importante, mire. Lucas 4:43, mire lo que dice. Eso es cuando Jesús estaba todavía vivo, antes de resucitar, ¿no? Digamos en su ministerio terrenal. Mire lo que dice Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor no vino a entretener a la gente, Él vino a predicar el reino de Dios, el reino de Dios. Pensaría que el Señor no se centró en hablarles de cosas sobrenaturales. Ay, Jesús, ¿y tú cuando moriste qué viste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? Ah, miren, esos no le interesaba al Señor hablarles. Hoy en día hay muchos, mire, que se desgastan centrando su mensaje en ese tipo de cosas. Ay, que yo fui al infierno y que el Señor me llevó a ver el cielo. Esas son cosas secundarias, cosas irrelevantes. ¿Cuál es el principal mensaje que debemos predicar? El evangelio, la salvación, la santidad. Ese es el principal mensaje. Pero hay muchos charlatanes que hoy centran su mensaje en eso, mire, cosas sobrenaturales. Nuestro mensaje es la salvación, mire. ¿De qué le sirve a una persona irse la cabeza llena de esas cosas sobrenaturales y se va a perder? De nada. La salvación es lo más importante, mire. Pensaría que el Señor no centró su mensaje en eso, mire. Para ellos lo más importante en ese momento era el evangelio, el reino de Dios, la santidad, la firmeza que ellos deberían tener en todo lo que iban a enfrentar en ese momento. Entonces, ¿qué hizo el Señor con ellos? Darles ánimo, ánimo, ánimo. Mire. Tranquilos muchachos, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar ahí con ustedes, no se preocupen, ánimo, fortalecerlos durante esos 40 días, porque lo que se les venía era algo duro, mire. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, mire, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Estaban juntos los apóstoles y todos los hermanos en Cristo, y Él les da un mandato, no se vayan de Jerusalén, mire, sino que esperen la promesa. Esa promesa que el Señor ya les había hablado antes, mira, era una promesa. Quédense, esperen la promesa, les dice, mire, esperen. Cuando dice el texto, estando juntos, mire, en el original se refiere a comiendo con ellos, comiendo con ellos. El Señor había resucitado con un cuerpo glorificado, pero ¿sabe qué hacía? Comía con ellos. Miren lo que dice Hechos 10, 40 al 41. El Señor compartía con ellos, mire, Hechos 10, 40 al 41, más adelante. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dicen, mire, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, los apóstoles, los discípulos comían y bebían con el Señor, mire, con el Cristo resucitado, mire.
No va a salir con la pregunta, ¿y será que en el cielo también vamos a comer y a beber? No sabemos, mire, ¿sí? No sabemos eso. Pero el Señor con su cuerpo resucitado comía y bebía con ellos, mire. Comía y bebía con ellos, compartía. ¿Cuál era la promesa que ellos debían esperar? ¿Cuál era esa promesa? La venida del Espíritu Santo. Mire lo que dice Lucas 24 al 49. Lucas 24, 49. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mire, y Juan 16, 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, les dice el Señor, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí nosotros encontramos la palabra consolador, mire, que en el original es paracletos, o significa el que está al lado para ayudar, el que está al lado para ayudar, el Espíritu Santo, mire. Entonces Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, mire, porque si yo no me voy, no les podemos enviar al Espíritu Santo, mire, aquel que los va a acompañar a ustedes. Esa era la promesa, mire, esa era la promesa. Y muchas veces Él les habló de esa promesa, mire. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunos creyentes para fortalecerlos, para guiarlos. Sí, venía sobre ellos, pero se iba. ¿Sobre quiénes vino a ver en el Antiguo Testamento, que se acuerda? El más conocido. David, Sansón, mire. ¿Sí? Venía el Espíritu Santo. Pero la promesa que da Jesús es que el Espíritu Santo va a estar sobre vosotros y en vosotros, mire. ¿Usted es creyente verdadero? Entonces tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Bonito, ¿cierto? Pero hay una palabra también que da el Señor: no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. El hecho no es tener al Espíritu Santo, el hecho es saber cómo tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, como el Señor manda, mire. La promesa era esa: estaría en nosotros, estaría dentro de nosotros, moraría en nosotros. Ustedes son templo del Espíritu Santo, dice Pablo. Son de Él, le pertenecen a Él. Somos templo del Espíritu Santo. Ese es el sello, mire. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Da testimonio. ¿Cómo da testimonio el Espíritu Santo que somos hijos de Dios? ¿Cómo da testimonio? A ver, ¿quién me dice? Redarguye, exhorta, enseña, guía, nos trae a pecado, nos lleva al arrepentimiento, mire. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y es el sello de que le pertenecemos a Dios. Es el sello, mire. Yo me daba risa ahora que salía eso de la pandemia, de la vacuna, que muchos, ay, la marca de la bestia, ay, nos van a sellar, nos van a marcar. O sea, todos los vacunados ya estaban marcados, mire. La gente molestaba con eso y le dieron tanto bombo, y es ridículo, mire. Si usted está sellado con el Espíritu Santo, ¿quién le va a colocar otro sello, mire? ¿Quién le va a colocar otro sello? Si usted no está sellado con el Espíritu Santo, arrepiéntase y pídale al Señor que lo salve. Pero si estamos sellados, somos propiedad del Señor, mire, propiedad de Él. No lo busque, yo se lo leo rápidamente. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa palabra se puede traducir también como el día de la adopción, mire, el día en que seamos redimidos, este cuerpo, sellados. Otro texto dice: son las arras, el Espíritu Santo son las arras de la posición adquirida, de la herencia que tenemos, mire. Esa es la promesa, mis hermanos. Todo aquel que cree es bautizado con el Espíritu Santo, mire, o sea, sumergido en la iglesia. Aquí hago una anotación pequeña. Ser bautizado con el Espíritu Santo no es un proceso que viene después de creer. Cuando usted cree, es bautizado, sumergido en el cuerpo de Cristo. Es hecho parte de la iglesia.
es añadido a la iglesia, al remanente. Mire. Versículo 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿De qué Juan está hablando ahí? Juan el Bautista, mire. Jesús le recuerda que Juan bautizó con agua, pero ese era un símbolo de arrepentimiento, era un símbolo del arrepentimiento. Pero les dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días, perdón. Ustedes serán sumergidos en el cuerpo de Cristo. Ahí es donde nace la iglesia. ¿Dónde? En Pentecostés, ahí nace la iglesia. Ahí se forma la iglesia, mire. Ahí nace la iglesia, no antes, no en el Antiguo Testamento. Ahí nace la iglesia del Señor. Y desde ese día de Pentecostés, todos los creyentes, todas las personas cuando creen en Cristo, cuando reciben a Jesús como Salvador, son bautizados y sumergidos en el cuerpo de Cristo. Mire. Primera de Corintios 12:13, miren lo que dice. Primera a los Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, mire. Todos, el Espíritu Santo, de un mismo espíritu. Esa promesa se cumpliría cuando 10 días después, mire, en Pentecostés. Quédense en Jerusalén, no se vayan, esperen la promesa, mire, esperen la promesa. Versículos 6 y 7 de Hechos. Mire lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos le hacen una pregunta a Jesús, le dicen, ¿vas a restaurar a Israel en ese tiempo? Esa era su preocupación, mire. Era lo que a ellos les interesaba en ese momento. Hoy en día han surgido también, mire, muchos falsos maestros, si los ha escuchado por ahí, que hasta le dan fecha a la segunda venida del Señor. Según lo que calcula los astros, la numerología y un poco de tonteras, el Señor vendrá en el mes de ni sé qué, del año ni sé cuándo. Y dan fechas. ¿Y qué pasa con esas fechas? Jamás se cumplen, mire. Charlatanes. Usted no crea cuando se oiga uno por ahí diciendo que el Señor vendrá en tantos años, no. Esos son falsos, mire. Y algunos utilizan algunas ideas más absurdas que otros. El que comenzó dando fechas de la venida del Señor, ¿saben quién fue? Este señor que fundó los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, no, los mormones. ¿Qué? ¿Carlos Russell? Él. Es que Cristo vendría en el año 1970, creo que fue, no recuerdo. Y no vino. Después dio otra fecha. Después este señor Miller de los adventistas, creo que fue, estoy ahorita confundido la cabeza con esa gente. Pero muchos dieron fechas, ninguna se cumplió. Hoy en día ahí están los predictores, digamos, modernos, que también dan fechas, mire. Hasta un señor por ahí que es muy conocido en el mundo evangélico, mire, el señor Armando Alducín, salió dando una fecha y que nunca se cumplió. No debemos dar fechas. Vamos a ver por qué, miren. Y hoy en día han surgido muchos, mire, y hay creyentes que centran su vida y sus esfuerzos, ¿saben qué? En conocer eso. Yo quiero conocer cuándo el Señor viene, cuándo es que viene el anticristo, cuándo es que lo sellan, cuándo es que esto, y se desgastan en eso, pudiendo invertir su tiempo en buscar del Señor, en escuchar temas más edificantes que nos lleve a ser mejores creyentes, mejores esposos, mejores hijos, mejores padres. Y centran su vida en eso y se meten de lleno en eso, mire, en ese tipo de cosas. Y hasta salen con teorías de la conspiración, ¿no? Y van a la numerología bíblica y un poco de cosas, mire. Mire, los apóstoles aún creían en la forma terrenal del reino de Dios, mire. Aún creían ellos en eso, del Mesías. Ellos pensaban que el reino, el Señor resucitó, el reino va a ser restablecido, pensaban ellos.
Ya es la hora, decían ellos. Pensaban eso. Hasta ellos creo que llegaron a pensar que el Señor resucitó para quedarse a reinar ahí en Jerusalén. Ellos de pronto no pensaban que el Señor se iba a ir, algunos, porque ellos todavía pensaban en el reino terrenal. Y por eso le preguntan eso: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mire, inclusive recuerde a aquellos que iban camino a Emaús. ¿Se acuerdan? Lucas 24, búsquelo, Lucas 24, 20. ¿Se acuerda que ellos iban camino a Emaús y se les aparece el Señor, pero ellos no lo conocieron? Y comienza a preguntarles, ¿por qué van así? ¿Qué pasó? Y ellos comienzan a contarle. Y mire lo que dice el versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mire, siempre la expectativa de ellos era eso: restaurar el reino de Israel, restaurar a Israel. Y cuando Él resucita, ellos pensaron que ya era el tiempo en ese momento. Mire, esa pregunta que mostraba la expectativa de los apóstoles, mire, respecto al reino terrenal, pensando que era inmediato. Mire, ese reino que había sido predicho en el Antiguo Testamento, pero que se iba a cumplir mucho después, mire, sabemos. ¿Sí? Inclusive ni ahora se ha cumplido para nosotros. ¿Qué estamos esperando nosotros? La segunda venida del Señor, el milenio. ¿Sí? Estamos esperando nosotros, mire. Por eso Cristo no los corrige a ellos, no les dice, no me pregunten eso, no los corrige. Más bien los exhorta a entender que a ellos no les competía saber ese tipo de cosas, no les competía, mire. La palabra sazones es la palabra eras o acontecimientos o siglos. A usted no les compete, les dijo, saber qué era, qué siglo va a pasar eso. No les compete, mire. ¿Sí? Hoy en día el Señor les diría lo mismo a esta gente. Ay, ¿cuándo vendrá el Señor? Averigüemos. A ustedes no les compete saber eso. Dedíquense mejor a buscar la piedad, que es lo más importante. Pero ellos pensaban eso, mire. Ellos pensaban eso. Ya que solo es potestad del Padre saberlo, mire. Mire, ni siquiera Jesús sabe cuándo vendrá, ni siquiera Él. ¿Por qué? ¿Porque Él no lo puede saber? No, porque Él se somete a la voluntad de Dios, y la voluntad es que solo Dios Padre lo sabe. Solo Dios Padre. Y nosotros queremos saberlo, ni el Señor, imagínense nosotros, muchas veces. No les compete, les dice, mire. Les leo rápidamente Mateo 24, 36 por el tiempo, no lo busque. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo Jesús. Mire, solo mi Padre. Versículo 8. Ya estamos que acabamos. Perdón. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, hasta lo último de la tierra. Mire, mis hermanos, ser testigo implica ser un testimonio de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos oído. En el caso de ellos, eso era ser testigos, de lo que vieron, de lo que escucharon, de lo que aprendieron. Todo eso, mire, ser testigo, dice, mire. Pero debe ser un testimonio verídico, un testimonio auténtico, para que sea un testimonio veraz. Haberse vivido en carne propia como ellos lo vivieron, mire. Mire, nosotros no podemos ser testigos de algo que no experimentamos personalmente, aunque a veces podemos utilizar ejemplos, ¿no? Pero es mejor cuando lo hemos vivido personalmente. Nadie sabe mejor cómo consolar a alguien que sufre cuando usted ha sufrido eso, mire. Muchos que han perdido un ser querido pueden consolar a otros que han perdido seres queridos. Pero si usted no lo ha hecho, puede consolar, pero no es lo mismo, porque lo ha vivido, usted es testigo de eso, mire. Por eso Dios nos usa muchas veces en ese tipo de cosas, mire. Ellos hablaban de testigos, mire, de testigos
de testigos. ¿Un inconverso puede ser testigo del evangelio? Posiblemente sí, pero su testimonio va a ser endeble, débil, y no va a ser verdadero, mire. No va a ser verdadero. No va a ser verídico, va a ser superficial. Hay mucha gente que no es creyente verdadero, pero habla del evangelio. Ese testimonio no es real, no es verídico, no es poderoso, mire, porque no ha sido un testigo fiel. Primera de Juan 1:3, yo se los leo, no se preocupen. Primera de Juan 1:3. Miren lo que dice Primera de Juan 1:3. Está hablando el apóstol Juan, mire. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire. Eso está hablando Juan, mire. Hemos visto y oído. Nosotros como iglesia, mis hermanos, también hemos sido revestidos con el poder del Espíritu Santo, habitando en nosotros, la iglesia. ¿Para qué? Para dar testimonio, para ser testigos, para cumplir la misión, predicar el evangelio, discipular. Pero ¿sabe qué es lo principal que debemos hacer nosotros? Primero que todo, santificarnos. Santificarnos. ¿De qué le sirve a usted vivir una vida a medias como cristiano y dar testimonio? Eso es falso. Usted tiene que dar testimonio de lo que vive. Y muchas veces aconsejamos a otros, ay, mire, usted tiene que hacer esto y aquello, y ni siquiera yo estoy viviendo eso. Eso está mal. Debemos santificarnos primeramente, tener una vida piadosa delante de Dios, y después vamos y testificamos, y somos testigos fieles y veraces del evangelio. No al contrario, mire, no al contrario. De esa manera el evangelio va a fluir de nuestras vidas, mire, va a fluir de nuestras vidas para los incrédulos. Lastimosamente la iglesia hoy en día ha olvidado esa misión y ese propósito, mire. Hoy nos enfrascamos en discusiones interminables de temas secundarios, mire, de doctrinas secundarias. Y nos enfrascamos en eso y nos enfrascamos, mire. Nos enfrascamos en legalismos, en pleitos, en discusiones, en envidias, en muchas cosas, mire, y olvidamos la misión. Somos como la iglesia de Corinto que estudiamos, mire, pleitos, divisiones, pecado, falta de disciplina, y nos olvidamos de lo esencial, mire. Nos olvidamos de buscar a Dios en santidad y de servirlo como Él demanda, como Él quiere que lo hagamos, mire. Por eso hoy en día para muchos, ¿sabe qué? La iglesia se ha vuelto una carga, más que una bendición. Para muchos hoy la iglesia se ha vuelto una carga. Y en vez de usted salir de la iglesia lleno de alegría y gozo, sale cargado, y sale triste, y sale afligido, y sale hasta con rabia. Muchos pasa eso, mire. ¿Por qué? Porque no estamos centrándonos en lo más importante. Y olvidamos ese llamado que nos hizo el Señor, mire, a servirlo. Y por eso mucha gente abandona las congregaciones, mire, y a veces por inmadurez, simplemente, o por un mal testimonio que vieron. Debemos volver al fundamento, mis hermanos, a la roca, a Cristo. O vamos a terminar como la iglesia de la Odisea, mire, ¿se acuerda? Que sacó al Señor de la iglesia y el Señor estaba afuera tocando para que lo hagan entrar, mire. O nos volveremos también como la iglesia de Éfeso, mire, que había olvidado su primer amor. Y el Señor le dice, tengo contra ti, mire, tú eres una persona que sirve, que está ahí, que está haciendo muchas cosas, bien, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, le dice. Por tanto, vuelve a retomar las cosas que hacías antes. Vuelve a retomarlas. No olvidemos, mis hermanos, el primer amor hacia el Señor, que es lo más importante. Mire, si usted tiene un amor verdadero hacia el Señor, un amor genuino, a usted no lo va a mover nada de la iglesia. Que los hermanos pecan, que los líderes fallan, que usted no le cae bien a la gente, que la gente lo mira mal, lo desprecia, nada de eso lo va a mover de la iglesia si usted tiene de verdad los ojos puestos en el Señor. Si usted ama al Señor de verdad. Pero si usted no ama al Señor de verdad, cualquier cosa lo va a mover de la fe, mire, cualquier cosa. Si alguien no lo saluda el domingo, no, me voy mejor. Eso no hay amor allá. Lo va a mover de la iglesia.
Pero si tenemos un amor verdadero al Señor, nada nos mueve, mire. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya voy a terminar, mis hermanos. Me quedan unos minuticos, 5 minuticos. Debemos volver a la misión. La misión de los apóstoles, ¿cuál era? Esparcir el evangelio. Esparcir el evangelio, mire. ¿Con qué? Con el poder que el Señor les iba a dar por medio del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, los dones que el Señor nos ha dado, los talentos que el Señor nos ha dado, no son para jactarnos, sino para servirlo a Él, para servir al Señor. A los apóstoles Dios les iba a dar poder. ¿Para qué? ¿Para que hagan shows? No, para que lleven el evangelio, para que lleven el evangelio, mire, para que lleven el evangelio. Mire, los apóstoles yo creo que jamás imaginaron que ese suceso de Pentecostés iba a impactar tanto sus vidas, cambiaría sus vidas para siempre y cambiaría el rumbo del mundo para siempre, mire. Ellos creo que ni se imaginaban eso, ni se imaginaban. Ese mensaje llegaría a todos los rincones de la tierra, mire, a todos los rincones. Mire, los apóstoles ya habían experimentado en otras ocasiones el poder de Dios. Ya lo habían experimentado. Cuando hicieron milagros, cuando guiaban a las personas, mire. Pero cuando reciban al Espíritu Santo, entrarían a otra dimensión del poder de Dios para testificar, para hablar del evangelio, mire. Para hablar del evangelio, acerca de esa verdad maravillosa y gloriosa que es Cristo. Mire esta palabra testigos que aparece aquí. Habla de personas que cuentan la verdad acerca de Jesucristo. ¿Es usted un testigo fiel o es un testigo infiel? Esa es la pregunta. Hay muchos por ahí que son testigos infieles porque no cuentan la verdad de Jesucristo, como los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no era Dios. Esa es una mentira, una falsedad. Esos son testigos falsos de Jehová. Testigos falsos de Jehová. Nosotros debemos ser testigos verdaderos, testigos fieles, contar la verdad de Cristo. Y en el griego esa palabra testigo, ¿sabe qué significa? El que muere por su fe. ¿Usted estaría dispuesto a morir por su fe? Difícil responder eso, ¿no? Difícil. Ahorita podemos decir, sí, yo muero por mi fe, pero veamos que entre ahí un hombre armado y diga que nos va a matar, a ver. Muchos les empiezan a temblar las rodillas, nos empezarían a temblar las rodillas, mire. Porque nadie muchas veces está preparado para morir. Nadie, mire, muchas veces está preparado para morir. Pero ellos lo estaban, mire. Porque desde el primer momento que ellos recibían a Cristo como Jesús y Salvador, sabían que su vida pendía de un hilo y podían asesinarnos en cualquier esquina. Ellos lo sabían, mire. Ser testigo es el que muere por su fe, porque el precio que se pagaba por ser testigo de Jesús, ¿sabe qué era? La tortura y la muerte. Ese era el precio que se pagaba. Su labor comenzaría ¿dónde? En Judea, la región donde estaba Jerusalén, mire, Samaria y después los confines de la tierra. ¿Cuál es nuestra principal misión, mis hermanos? ¿Cuál es? Nuestra familia, mire, nuestra familia. Hay muchos que andan predicándole a Raimundo y todo el mundo y su familia todavía sin conversa, mire. Lógicamente hay casos en que la familia no quiere escuchar y bueno, uno no puede estar ahí, ¿no? Pero tiene que haber predicado a su familia, sus conocidos, las personas de su trabajo. Esa es nuestra primer labor. Después si quiere váyase a la China de misionero, no sé. Pero comience por donde el Señor nos ha puesto. ¿Sí? Yo conocí a un joven que decía, yo quiero ser misionero, yo quiero ir a Afganistán, quiero ir por allá, quiero ir a ni sé dónde, porque él pensaba que ser misionero es andar paseando, ¿no? Pero la pregunta fue, ¿y tú ya le predicaste a tus compañeros del colegio? No, es que eso no se convierte. ¿Ya le predicaste a tu familia? No. Y queremos ir más lejos, mire. Si en lo poco eres fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Testigos fieles. Y bueno, voy a terminar por el tiempo con este versículo 9. Debemos ser testigos fieles y valientes, mis hermanos. Si es necesario dar nuestra vida, debemos darla. ¿Es difícil? Claro.
Pero el Señor es soberano en todo lo que hace, mire. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Mire. Lo ocultó de sus ojos. Mire, después de que Jesús diera el mandato, que pasó, fue alzado, se empezó a elevar, fue llevado. ¿Por quién? Por el Padre. ¿A dónde lo quería tener el Padre? A su diestra, donde Jesús siempre estuvo, donde tuvo su gloria. Dice Pablo que despojándose, dejó esa gloria Jesús y bajó a la tierra a ser un hombre débil, viviendo entre la pobreza, mire. Hecho menor a los ángeles como hombre, mire. Y en ese momento él volvía allá junto a su Padre, mire. Y comenzó a perderse entre las nubes. Perderse. Imagínense a los apóstoles, a los que estaban ahí viéndolo, ¿cómo estarían sus caras? Así, mire, mirándolo y que va desapareciéndose. ¿Usted qué piensa que ellos sintieron en ese momento? ¿Qué piensa? Asombro, pero también de pronto tuvieron temor, preocupación, tristeza. Decir, se va el Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se va el Señor. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Él era el que nos enseñaba, Él era el que nos guiaba y ya se va. Recuerde que ellos todavía no tenían al Espíritu Santo. Posiblemente se sintieron desprotegidos en ese momento, mire, desconcertados, nostálgicos. Mire, en la ascensión la gloria de Dios fue manifestada de una manera visible y palpable, mire, en ese acontecimiento. Algunos de ellos, mire, ya habían experimentado la gloria de Dios de esa manera tan tremenda. ¿Cuándo lo experimentaron? ¿Se acuerda? La transfiguración, la misma resurrección de Cristo. Pero en ese momento estaban viendo otra vez la gloria visible de Dios cuando Jesús es llevado al cielo, mire, por el Padre. Pero asimismo, como el Señor es llevado, ¿qué va a pasar? Un día volverá en las nubes para traer justicia a este mundo. Miren lo que dice Marcos 13, no lo busque, se lo leo por el tiempo, ya no hay tiempo para buscarlo. Marcos capítulo 13, versículos 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Hay una canción para ello, ¿no? Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Mire, ¿anhelamos ese día, mis hermanos? El día en que el Señor venga y nos lleve en el arrebatamiento, que experimentará la iglesia antes. Algunos creo que no, miren. Yo creo que si sondeáramos a muchos cristianos hoy en día, ¿sabe qué? Muchos ni quieren que el Señor venga ahorita. Ay, Señor, ¿para qué vienes ahorita? Me acabé de comprar mi casa, me acabé de comprar un auto hermosísimo y quiero disfrutarlo. Señor, no vengas ahorita. Señor, no vengas ahorita porque ahorita tengo muchos pecados que tengo que arrepentirme. No vengas. Y otros dirán, Señor, ven rápido que estoy más endeudado. ¿Sí? Porque siempre a veces vemos la complacencia que hay en ello. Pero el anhelo principal, ¿sabe cuál es? Ven, Señor Jesús, porque te amo, te anhelo. Necesito verte, estar contigo. Ese debe ser el anhelo principal, mire. El anhelo principal. ¿Anhelamos, mis hermanos, eso? Debemos hacerlo, mire. Seguiremos, si Dios lo permite, el próximo domingo, mirando acerca de este primer capítulo de Hechos. Lo importante, mis hermanos, que se lleven en esta mañana a sus casas, a sus vidas. Primeramente, entender que así como los discípulos recibieron mandamientos de parte del Señor, perdón, nosotros también lo hemos hecho, mire. También hemos recibido mandamientos del Señor. También hemos recibido mandamientos del Señor. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo esos mandamientos que el Señor nos dio? ¿O hemos hecho caso omiso a ellos? Nos hemos olvidado de ellos.
Y lo segundo que quiero que se lleven, mis hermanos, es que nosotros cada día estamos en un proceso de santificación. Pero no podemos quedarnos parados en medio del camino esperando que el Señor haga todo. Mire, el Señor les dijo: quédense en Jerusalén y va a venir el poder de lo alto y los va a embestir y ustedes van a poder testificar. El Señor nos dice hoy en día: llénense de mi palabra, oren, busquen al Señor cada día, llénense de mis mandamientos y van a poder ser instrumentos fieles en mis manos. Pero si nosotros no estamos haciendo eso, nada va a pasar, mis hermanos, y seguiremos viviendo un cristianismo mediocre, vacío y apagado. Mire, ayer que estaba predicándoles a los jóvenes, estaba tocando la parábola de la higuera que no dio fruto. Y el dueño de la viña le dijo al viñador: córtala, córtala, ya son 3 años que llevas viniendo a ver si la viña dio fruto y no ha dado fruto. Y a más de que no ha dado fruto, está inutilizando la tierra. Córtala. ¿Y sabe qué le dijo el viñador? Señor, espera otro año más, y si no da fruto, la cortas. Muchos de nosotros llevamos años y no damos fruto, mire, ahí seguimos y no damos fruto, mire. Y el Señor va a llegar un día en que va a decir de pronto: córtala, está inutilizando la tierra, mire. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Señor, un año más, dale un año más. Yo sé que este año 2022, este hermano, esta hermana, de verdad va a buscar a ti, de verdad se va a santificar, de verdad va a ser un cristiano fiel. Y el Señor dice: bueno, esperemos, o si no, córtalo. Este año nos da, mis hermanos, Dios la oportunidad de meternos de verdad con Él, de buscarlo de corazón, de santificarnos, de servirlo. ¿Vas a esperar otro año más? ¿O este año va a ser el año de verdad? Muchos hacen propósitos para este inicio de año, les decía ayer a los jóvenes. Unos dicen: ay, Señor, voy a hacer dieta para bajar estos kilos de más que gané en diciembre, ¿no? Otros dicen: voy a hacer propósito de hacer deporte, voy a hacer el propósito de leer más libros. Pero pocos creo que hacen el propósito de santificarse más este año. Este año, Señor, voy a servir en la iglesia. Este año voy a ser un cristiano 1A. Este año, Señor, voy a amar a mis enemigos. Este año, Señor, voy a perdonar a aquellos. Pocos lo hacen, mis hermanos. Ese sería un buen propósito para este año. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre Santo y Eterno, gracias, Dios, por el regalo que nos das hoy de congregarnos, de estar aquí juntos como hermanos, como iglesia, como congregación, Señor. Gracias, Dios, porque eres fiel para con nosotros, a pesar de que nosotros muchas veces somos infieles, Señor. Te pido, Dios, por mi vida y la vida de mis hermanos, para que cada día nos ayudes a ser fieles y a buscarte, Señor, como debe ser, Señor. Que podamos aprender acerca de este libro de Hechos, cómo esa iglesia primitiva, a pesar de que era una iglesia perseguida, que no tenía recursos, una iglesia marginada, una iglesia odiada por los romanos, por los judíos, fue una iglesia fuerte, porque su principal fortaleza no era el dinero, su principal fortaleza no eran las influencias, su principal fortaleza eras tú, Señor, en sus vidas. Que hoy, como hermanos, como iglesia, así estemos pasando por momentos difíciles de escasez, de lucha, de desánimo, que sepamos que la única fortaleza que podemos tener es Cristo. Él es nuestro único sustento. Él es nuestro Dios, el que nos anima, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos levanta. Gracias, Señor, por nuestras vidas. La gloria y la honra sea para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.